es lo que usted quiere de nosotros, qué busca de nosotros y para qué nos ha llamado. Ayúdame, bendito Espíritu Santo, poder transmitir este mensaje, Señor, y que mis hermanos lo puedan recibir, Señor. Quite toda rebeldía, toda oposición que el enemigo quiera poner, porque el enemigo, Padre, quiere mantener oprimido a su pueblo. El enemigo quiere mantener angustiado, llorando a su pueblo. Pero esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos a usted tomándonos entre sus brazos, Señor, y que como hijos suyos que somos, busquemos su presencia en todo momento, Señor, como la palabra dice y nos enseña, que oremos sin cesar. En el nombre de Jesús, damos gracias por todo. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Si ustedes se dan cuenta, este versículo solo son tres palabras, pero poderosas. A través de este drama que les decía ver, hemos visto, mi hermano, que una persona lejos de la oración es acechada, es víctima, es prisionera del enemigo. Pero no nos damos cuenta. Para nosotros la vida es normal. Estamos con problemas emocionales y para nosotros es normal. A mi hermano, a mi vecino no lo puedo ver bien, pero para mí es normal. Puede ser que en la familia estemos pasando por problemas, pleitos. Para nosotros lo podemos ver como normal. Pero para un hijo de Dios, ya esas cosas no se tienen que estar dando. Hoy, bueno, estos días que he estado en casa, es bastante penoso, pero bueno, mi esposa siempre se va a trabajar y cada momento me está llamando, ¿no? ¿Cómo seguiste? ¿Te tomaste la medicina? ¿Ya comiste? ¿Tomaste agua? Cada momento. Al principio me incomodaba, pero al final es para mi bien, Dios. Pero uno de estos días, yo estaba orando, me cae la llamada. Obviamente digo, siempre yo lo he pensado así, no sé usted. ¿Qué es más importante, estar hablando con Dios o la llamada? Siempre, y yo con mucho respeto lo digo, a veces me caen llamadas, pero si estoy orando yo no respondo. Aunque si son llamadas muchas veces importantes, urgentes, pero yo no respondo. En esa ocasión no le respondí y después le llamé y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tenías? ¿Me preocupaste? Ah, no. Pero no sé si en su angustia o en su enojo no me escuchó que le dije estaba orando. No me escuchó. Pero vos me dice, yo sé que estás mal, me dice, no sé, me preocupé, pensé que algo te había pasado. No, es que estaba orando. Y ese seguía, me preocupé. En el momento comenzaba a subirme el indio. Ahí, no dije, el enemigo no me va a robar el gozo. Mira, le digo, ¿y qué me querías decir? No, solo quería saber cómo estaba. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque el enemigo de pequeñas cosas o de la nada le va a poner en problema, le va a poner en discusión. De la nada. Pero, ¿por qué entramos en discusión? Porque el que nos está provocando y nosotros que somos provocados, nos hace falta de la presencia de Dios en nuestros corazones, nos hace falta quizás la oración. Y por falta de oración, cosas pequeñitas las hacemos grandes. Si usted medita en este momento en el problema por el último que usted pasó o el que está pasando, si usted se da cuenta, una pequeñez ha creado un problema grande. Muchas veces no vale ni la pena, pero nosotros lo hicimos grande ese problema. Quizás ya van varios días que no nos hablamos por algo pequeño. Y yo no me canso de decir, mis hermanos, cosas pequeñas dañan o arruinan grandes cosas. El orgullo, la vanidad, la altanería puede arruinar una familia bien fundamentada en el nombre de Dios. Cosas pequeñas dañan, pero ¿por qué se originó eso? Falta de oración. Fíjese que Dios, Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso, en todo momento Él oraba. En todo momento Él oraba. ¿Y nosotros por qué no? Si somos carne,
somos sensibles al pecado. La tentación va a llegar y lamentablemente no le podemos decir no a la tentación. La invitación llega y nosotros ahí vamos corriendo a pecar. La tentación llega, pero no estamos obligados a caer en el pecado. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. ¿Por qué? Porque pueden decir, porque era Dios, porque era un hombre de oración, mis hermanos. Veamos por favor Marcos capítulo 1, versículo 35. En toda la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan de la oración que Cristo Jesús hacía. Amén, dice aquí Marcos 1:35. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oigan bien, Jesucristo se levantó a las 10 de la mañana, como muchos de nosotros, ¿verdad? No. Dice que se levantó muy de mañana. Aquí hace una aclaración. Cuando aún era, ¿qué podemos decir? De madrugada. De madrugada. Él se levantó. Él se fue a orar. Siendo Dios mismo, teniendo el poder, teniendo el dominio sobre las fuerzas enemigas. Mas sin embargo nosotros, que somos sensibles al pecado, no oramos. Y es por eso que cada momento caemos en la trampa del enemigo. La tentación llega y terminamos pecando. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Pero por qué somos débiles? Porque no oramos. Y decía 1 Tesalonicenses que oremos sin cesar. Mi hermano, orar sin cesar, ¿qué quiere decir? Orar en todo tiempo. Orar en todo momento. Pero la presentación que vimos ahí, en esos momentos de problema, ¿ustedes creen que la persona oraba? O yo le pregunto, en ese momento de problema que usted tiene, ¿ora, mi hermano? ¿O se dedica más a llorar? ¿Se dedica más a platicar con la familia, con los amigos? Fíjate que este problema tengo. ¿Y la oración dónde quedó? Es lo que menos pensamos en la oración, y es la oración la que nos va a levantar. Pero ¿por qué el enemigo no quiere que oremos? Porque si oramos, vamos a ser victoriosos. Nos vamos a escapar de las trampas, de las tentaciones que pone en nuestro camino. ¿Se dan cuenta por qué el enemigo siempre va a impedir que nosotros oremos? El enemigo no quiere que usted escape. El enemigo no le quiere perder a usted, o no quiere que usted salga de esos momentos de angustia, de problema. El hermano dijo, el enemigo se goza cuando a usted le ve llorar. ¿Quiénes somos hijos de Dios? ¿Quiénes somos hijos de Dios? Gloria a Dios. ¿Usted cree que el enemigo, cree usted que Satanás puede hacer algo en contra de Dios? Pero sí en contra de nosotros. A un padre, trátele mal a su hijo y es como que él mismo le esté tratando mal. Alguien dijo, mígame lo que quiera, pero con mi hijo no se meta. Si a mi hijo le hace algo, es como que a mí mismo me lo está haciendo. Ahora, el enemigo, Satanás, le daña a usted porque de esa manera entristece a Dios. A Dios no lo puede tocar, a usted sí le puede dañar. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos dejamos. Porque no ponemos en práctica la enseñanza que hemos recibido en 1 Tesalonicenses, que oremos sin cesar. La oración nos fortalece. La oración nos ayuda a luchar en contra de las tentaciones, pero si no oramos, repito, vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a terminar pecando a cada momento. Y el resultado de nuestras vidas, lágrimas, dolor, sufrimiento y al final la muerte. Eso es lo que provoca el pecado. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que oremos sin cesar. Jesucristo nos dio el ejemplo, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar al desierto y allí oraba. Se alejó de donde estaban todos y se puso en oración. Mis hermanos, Jesús dedicaba tiempo a la oración. La oración es el medio por el cual podemos fortalecer nuestro espíritu. Alguien fortalecido en el espíritu, no cualquier cosa lo hace caer. Tenemos enemigos espirituales.
entre el ejército enemigo hay jerarquía. Es como hay un soldado, un cabo, un sargento, hay jerarquía. A los soldados débiles, perdón, a los cristianos débiles, les manda un soldado cualquiera. Andá, si vos, suficiente, andá vos solito. Comenzamos a leer la Biblia, el Señor nos dominó. Agente del enemigo, agente de Satanás. Ese demonio solo le sopló, guardó la Biblia y se puso a dormir. Pero cuando es un cristiano fuerte, llega ese soldado, está soplando y usted no duerme. Sigue pasando las páginas de la Biblia leyendo. Se va, no pude, le dice a su jefa. Viene aquel, vení vos, ya manda un más fuertecito. Anda vos, no pudo. Llega otro. Y como usted estaba fundamentado en la palabra de Dios y en la oración, tampoco pudo. Hasta que manda uno más fuerte para que le saque de esa comunión que usted tiene con Dios. Y es cuando llegan los problemas ya más fuertecitos, problemas ya más serios. Es así como el enemigo trabaja. Y esos problemas serios muchas veces nos distraen, nos confunden y dejamos la oración. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad queremos resolver el problema cuando es Dios quien lo puede hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la oración. En lugar de salir corriendo a ver en qué le ha ido a su hijo, póngase en oración. Póngase en oración. Si su hijo está en problemas o está llorando, lo mucho que usted puede hacer es llegar a llorar a la par de él. Y con llorar, ¿qué ayuda le da? Pero si usted dobla rodillas, si usted se pone en oración por sus hijos, yo le garantizo que ese problema va a terminar y su hijo ya va a dejar de estar llorando. Y dice la palabra de Dios que ese lamento Dios lo convierte en gozo. Dice la palabra, mi lamento cambiaste en baile, en danza. Podemos ver cómo Dios trabaja, pero eso es a través de la oración. Y es por eso que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En momentos de angustia, oremos. Momentos de abundancia, oremos. Momentos de todo tiempo, oremos. No esperemos que lleguen momentos difíciles para orar, que la gran mayoría eso es lo que hacemos. Esperamos los problemas, esperamos los momentos duros para doblar rodillas y ponernos a orar. ¿Por qué esperar esos momentos si están las oraciones preventivas? Antes de que el problema llegue, póngase en oración. Señor, dame una vejez en la cual yo no sufra. Son oraciones preventivas. ¿O quién no va a llegar a la vejez? Aquí les espero. Todos vamos a llegar. Entonces, ¿pero cuál es nuestro deseo? Tener una vejez llena de salud. Una vejez en donde como familia podamos disfrutar a los nietos, bisnietos, tataranietos y todos los nietos. O sea, en Cristo Jesús se puede, pero tienen que haber oraciones preventivas. Muchas veces oramos hasta que a los huesos ya no. Yo la vez pasada le comentaba que iban al metro y de repente comienzan a subir las gradas y de repente no sé ni cómo comencé a coger. ¿Qué pasó? Yo no quería decir la edad, yo dije, es el frío. Mis hermanos, yo quiero enfatizar, yo quiero que nos enfoquemos en la oración, que es la llave para salir de todos nuestros problemas. La oración es preventiva para no llegar a esos momentos de dolor, para no estar llorando después, llorando por nuestra familia o llorando por nosotros mismos. La oración. Jesucristo dice ahí que Él se levantaba de mañana, de madrugada, porque dice, aún era muy oscuro. De madrugada, nuestro Señor Jesucristo se levantaba y oraba. Nosotros muchas veces, bueno, en 2, 3, 4 hermanos he escuchado, yo acostado oro. Yo no le digo no lo haga, si usted puede, hágalo. Yo me quedo dormido, mi hermano. E incluso muchas veces de rodillas y estoy cabeceando, mejor me pongo de pie, ando caminando y orando. Así no. Si me duermo voy a sentir. Pero muchas veces, ¿por qué no oramos? Ya vimos, los problemas nos dominan. Nos enfocamos más en los problemas, en las dificultades, que en la salida que Dios nos está poniendo. Ahora, ¿por qué debemos orar? No por quién. Ya vemos que todos tenemos que orar los unos por los otros. ¿Por quién? Por todos, los unos por los otros. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Mis hermanos, siempre oramos porque tenemos problemas.
Y está bien, si nuestro Padre Celestial nos ayuda, en todas nuestras necesidades Él nos ayuda. Está bien que oremos, pero la principal, óigame, el principal motivo tendría que ser: Padre, ayúdeme a entender su voluntad en mi vida. Ayúdeme a entender, Señor, el por qué me está sucediendo esta situación. Oigan bien, preguntas, no reclamos, que son cosas bien diferentes. Reclamo, ay Señor, ¿y por qué? Pues si yo voy a la iglesia, ¿y por qué viene este problema? Y comenzamos a reclamar. Mejor preguntemos, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual este problema ha venido a mi vida? Es bien diferente reclamar y preguntar. ¿Por qué? Porque cada problema que llega a su vida, Dios lo permite con un propósito. Dios no le pone el problema, pero lo permite. Ejemplo claro, Job. Fue el enemigo que le estaba poniendo tantos problemas bajo la autorización de Dios. Igual su problema, esa dificultad que usted está viviendo, Dios lo ha permitido con un propósito. Ahora la pregunta es, Señor, ayúdeme a entender cuál es el propósito o cuál va a ser el resultado de este problema. Y la respuesta, yo sé que no es nada mala, es algo beneficioso para usted mismo. Padre, ¿por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas con mi esposo? La respuesta, bota ese orgullo. Bota ese orgullo y esa relación se va a restaurar nuevamente. Pedí perdón y esa relación se va a restaurar nuevamente. La respuesta está. ¿Pero qué decimos? Ay, no, yo pedir perdón, no. Si yo he sido ofendido, que me pidan perdón a mí. La palabra de Dios nos dice que si fuimos golpeados una mejilla, que pongamos la otra. No literalmente. Si usted fue humillado, humíllese más, pida perdón, hombre. Así de sencillo. Si usted fue humillado, pida perdón. Pero nosotros, nuestro ego, ¿qué decimos? No, me humilló a mí, por lo tanto me tiene que pedir perdón a mí. Así van a estar toda la vida. Y eso va a crear pérdidas de ser una amistad o un ser amado, puede ser un familiar, por orgullo. Pero si oramos, Dios mismo lo va a poner en la oración, perdona, hombre. Fue en esos momentos de malos ánimos que andaba que te dijo esas palabras. Perdonale, hombre, si fue por la angustia que tiene y como no ha orado, por eso te respondió de esa manera. O sea, cuando oramos, la respuesta viene. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y hacer lo que Dios nos pide, mis hermanos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El que se humilla, ¿qué hace Dios con el que se humilla? Al que se humilla, Dios lo exalta. Si usted pide perdón, si usted fue ofendido y usted pide perdón, téngalo por seguro que Dios le va a exaltar. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces debemos de orar, mis hermanos, para saber cuál es la voluntad de Dios, para que nos haga entender cuál es su propósito. Además también, mis hermanos, a través de la oración tenemos nosotros que someter nuestra humanidad. Porque en nuestra humanidad, nuestro ego, no se quiere someter. Repito, está el orgullo, la vanidad, que en nuestra humanidad no queremos someternos. Pero cuando usted se pone en oración, Dios mismo le mata ese indio que anda adentro. Que a mí nadie me va a hablar así. O sea, bien indios salimos, ¿verdad? Y nos defendemos. Que a mí, ¿quién es este para que me hable así? Humanidad. Falta de oración. Pero si usted ora, ¿qué va a decir? Ay, hombre, mi hermano, mi amigo, anda mal. Y lejos de enojarse, usted va a doblar rodillas y se va a poner en oración por esta persona que le ha ofendido. Y Dios va a tocar el corazón de esta persona. Mi hermano, perdóneme, fíjese que andaba en un mal momento y le respondí feo, perdóneme. No hizo usted que esta persona le pidiera perdón. Fue Dios quien sensibilizó el corazón de esta persona a través de su oración. ¿Vemos lo importante de la oración, mis hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿y usted por qué ora? Para que Dios le dé el conocimiento, para que Dios le dé el entendimiento del por qué tiene ese problema. Ora pidiéndole a Dios que sea el Espíritu Santo ayudándole a discernir la palabra de Dios. Porque ese es otro motivo por el cual tenemos que orar. Señor, ayúdeme a entender su palabra. Ayúdeme a discernir su palabra. Ayúdeme a escudriñar su palabra. Porque usted puede leer 1, 2, 3, 4 versículos de línea.
y seguir viviendo igual. ¿En qué le ayudó leer la Biblia? No, yo ya me leí la Biblia 4 veces en un año. Pero ¿y la práctica dónde está? ¿El fruto se ve? No, porque la leímos solo por decir, yo ya la leí. No importa que lea quizás un versículo, pero medite en ese versículo. Piense cómo lo puede aplicar a su vida. Ejemplo, en todo el día usted puede leer orar sin cesar. Ese puede ser su lectura bíblica, orar sin cesar. Pero que ese versículo en su mente ande todo el día, orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento? O sea, algo corto, pero que se viva, que se practique. Yo siempre he dicho, mis hermanos, la teoría sin la práctica no produce nada. Les ponía el ejemplo la vez pasada, usted puede ir a clases de manejo, de vehículos, usted la teoría la puede conocer, pero nunca se ha subido a un carro. Va a decir, ya puedo manejar. Usted se puede sentar en la silla en su casa, ¿va? Primero, sin clocha, velocidad, aquí está el freno, una silla, ¿no? El timón, de agarra una cacerola. Pero y en un carro verdadero, si no se practica, usted nunca va a saber que puede. Aunque el conocimiento teórico lo tenga en su mente. Así es la palabra de Dios. Podemos conocer la Biblia, dijeron, de pasta a pasta, pero si nunca usted hace lo posible por dar el fruto del Espíritu Santo, ¿quién se va a dar cuenta que es cristiano? Nadie. ¿Por qué? Por mis actitudes, por mi manera de vivir. Y si usted lee la Biblia un poquito, pero la practica, hasta le van a preguntar, ¿y usted es cristiano? ¿Por qué? Es que su manera de expresarse, su manera de vestir, su manera de comportarse, no sé, me hace sentir que en usted hay algo diferente. Un versículo bíblico puesto en práctica. La oración tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Mi hermano, si no oramos, no sentimos nosotros la necesidad. Oigan bien, si no oramos, no sentimos la necesidad de someternos bajo la voluntad de Dios. Creemos que todo lo que estamos haciendo es normal. E incluso hasta creemos que estamos haciendo más de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mente. Esa es nuestra humanidad. Yo les invito, mis hermanos, a que pongamos en práctica la preciosa palabra de Dios. Ahora, ¿por qué muchos no oramos? En familia, ¿por qué no oramos? Amores, oremos. Ay, ahorita estoy cansado, no. Hija, oremos, no. Pues como no quieren, yo tampoco. No. Porque en lugar de ustedes motivarle a ellos le motivaron a dejar la oración. Veamos por favor el versículo siguiente, el versículo 36. Dice el versículo 36. Simón Pedro, y le buscó Simón y los que con él estaban. O sea, cuando ellos se levantaron, cuando se despertaron, vieron que Jesucristo no estaba ahí. Todos estaban dormidos, menos Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Orando. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. No le encontraron, dice el versículo siguiente. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Oigan bien, mientras todos dormían, mientras todos estaban cómodamente acostaditos, ¿Jesucristo qué hacía? Y nosotros, ¿por qué muchas veces no nos quedamos al culto de oración en la tarde? Ay, que el fulano, que le fueron, que se fueron, entonces me voy yo también. Si solo dos vamos a quedar, no, solo para quedar solo dos, mejor me voy. Muchas veces nos quedamos si vemos que hay grupo. Si vemos que hay uno, hay dos, mejor nos vamos. Aquí Jesucristo nos dijo, ay, no, solo yo voy a estar orando. Los demás están acostados, mejor no voy a orar. No, mis hermanos, es algo bien personal. La oración es algo bien personal. Aquí muchas veces, en lugar de motivar, nos desanimamos. Nos bajamos, pues, y en tanto estuvimos aquí en la mañana. Ahora en la tarde, nos vamos de shopping. Nos vamos de compra. Un cafecito ya no cae mal, pues vamos. O sea, sin darnos cuenta, óigame, sin darnos cuenta, óigame, no quiero ofender, sin darnos cuenta, estamos siendo instrumentos del enemigo. Vimos el video. Cuando el hermano estaba orando, llegaron y comenzaron a zamaquearla, como decimos.
¿Por qué? Porque estaba orando. Si usted ve que alguien se va a quedar a la oración, no se tropiezo, hombre. Déjelo y mejor dígale, gracias por el consejo, me voy a quedar yo también. Pero muchas veces, lejos de incentivar a quedarse, hacemos lo contrario. Aquí Jesucristo, mis hermanos, les digo, Él vio que todos estaban dormidos, mas a Él no le importó, es algo bien personal. Entonces, no se preocupe si usted ve que los demás no se quedan al servicio. No se preocupe. Es algo bien personal entre usted y Dios. Si alguien se va, ore por esa persona. Señor, ayúdale a entender que está dejando lo mejor que usted nos ha dado. ¿Qué es lo mejor que en Cristo Jesús hemos adquirido, mi hermano? Libertad para entrar al trono de la gracia. Libertad para entrar en oración delante de Dios mismo. Y no lo valoramos. La oración no la valoramos. Y es algo precioso, por lo cual Jesucristo vino a morir. Veamos, ya vimos, mi hermano, que en tanto que todos duermen, Jesucristo estaba orando. El mejor momento para orar, mis hermanos, es cuando todos duermen. Y no estoy hablando de dormir físicamente. Dormimos espiritualmente. Si todos duermen espiritualmente, ore por ellos, mis hermanos. Una persona, cuando usted está dormido, usted conoce el peligro que está a su alrededor. Cuando usted duerme, ve el peligro que hay. Usted está bien dormido y a la par no sabemos qué está pasando. Espiritualmente eso sucede. Mientras estamos aquí, porque estamos en la iglesia, pero nuestro espíritu duerme. Y no nos damos cuenta que el enemigo anda rodeándonos, anda viendo cómo nos hace caer en pecado. Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque espiritualmente dormimos. Pero el que está despierto percibe el peligro y se pone en oración por aquellos que duermen. Si usted ve a su hijo que está dormido y hay un peligro, inventemos, está su hijo dormido y va una serpiente y cerquita de donde está su hijo, ¿usted qué haría? Usted que está despierto. Aunque quizás con miedo, pero es de lejito, ¿verdad? Porque usted busca la manera de cuidar a su hijo. Esa es la oración. Si usted ya vio el peligro que su hijo puede caer en drogas, que su hijo puede andar en malas compañías, ore. Ponga en oración a su esposo, a su esposa. Ore. ¿Por qué? Porque usted está despierto. Su esposo, su hijo quizás duerme espiritualmente, pero usted que está despierto ve el peligro, póngase en oración. Una persona que duerme puede estar bien dormido a la par de un barranco y no se da cuenta, ay, tranquilo. Y si se rueda, se va al barranco. Pero usted que está despierto ve el peligro y busca la manera de protegerlo. Esa es la oración. Protección para nuestras vidas y para nuestros seres amados. Usted puede decir otra cosa, el que duerme espiritualmente, mis hermanos, no se da cuenta del peligro al que su alma se enfrenta. Alguien que no tiene la presencia de Dios, el destino, ¿cuál es? El infierno. Porque yo hice la oración de fe. Muchos han hecho oración de fe, pero la pregunta es, ¿el fruto que están dando cuál es? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Muchos han hecho una oración de fe, pero andan en las discotecas. Han hecho una oración de fe, pero andan bien drogados. Han hecho una oración de fe, pero andan con 3 muchachas. La muchacha con 4 novios, o ya no son novios ahora, y son cristianos. ¿Pero qué sucede? Porque espiritualmente duermen. No ven el peligro que hay. La oración, óigame, una oración que hayan hecho no es una garantía si no hay frutos en sus vidas. Dice la palabra, Dios no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que. Amén. Ahora, alguien que ha hecho esa oración de fe y vemos un cambio en su vida, pues, que humanamente podemos decir, Dios está obrando. Amén. Pero al final solamente es Dios quien conoce los corazones. Es Dios quien conoce los corazones y es Él quien va a juzgar, dice la palabra, a los vivos y a los muertos. Perdón, hermano. Veamos el versículo 38, por favor.
Entonces decíamos, mis hermanos, que la oración nos hace ver el peligro, la oración nos hace dominar nuestra carne, nuestra humanidad. Dice el versículo 38, y les dijo, vamos a los lugares vecinos. Oigan bien, cuando le dijeron a Jesús, te andamos buscando, Él no les dio respuesta. Es que estaba orando, hermanos, es que yo estaba haciendo ayuno. Él no dio respuesta. Y muchas veces nosotros nos jactamos, no, es que yo ayuno los lunes, los miércoles, los viernes, yo oro desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea, ¿por qué y para qué? Jesucristo no dijo, mire, yo estaba orando, simplemente le dijo, vamos, caminemos. ¿Para qué? Para que predique también allí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos fortalezcamos espiritualmente para que podamos ayudar a los que tienen necesidad de la palabra de Dios. Pero si nosotros somos débiles, si nosotros no estamos fortalecidos, ¿cómo vamos a ayudar al que está caído? Un débil, alguien que no tiene fuerza, ¿cómo va a levantar a alguien que está caído? Tenemos que buscar a alguien, vení, ayúdame, yo solo no puedo. Pero alguien que está bien fortalecido, bien comidito, hasta con una mano lo levanta. Esa es la persona que ora. Esa es la persona que está bajo la cobertura de Dios. No le pesa leer la palabra, no le pesa orar, no le pesa compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido para qué Dios lo ha buscado, para qué Dios lo ha llamado. Primero, para que recibamos salvación. Segundo, para que ayudemos al necesitado. Mis hermanos, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y como seres humanos, Dios nos ha creado con propósitos. Y el propósito es que vivamos en paz, el propósito es que vivamos bien. Veamos cuando creó a Adán y a Eva. La vida de ellos era bonita, no había enfermedad. La Biblia no dice, no creo que Adán y Eva pasaran peleando ahí en el paraíso, en el Edén. O sea, la idea es que vivamos bien, pero entró el pecado. Llegó Satanás y dividió, separó a la humanidad de Dios y ahí comenzó el dolor de la humanidad. Dios lo que quiere es que volvamos a ese espacio del cual Satanás nos sacó por medio del pecado. Dios quiere que volvamos a esa comunión con Dios, a esa comunión a través de la oración, pero no queremos orar. Jesucristo vino para restaurar esa relación que se había dañado a causa del pecado. Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos la puerta abierta al lugar santísimo, pero no queremos entrar. Queremos vivir en el paraíso. Alguien dijo, qué galán, qué bonito cómo vivían allí porque no trabajaban. Nos enfocamos en no trabajaban. Enfoquémonos en que había una buena relación entre Dios y el hombre. Había algo tan hermoso, algo tan bonito como es una relación entre padre e hijo. Eso es lo que más tenemos nosotros que anhelar. Pero las personas que dicen, ay, Miguelán, porque comían y no trabajaban. Aragande. Mis hermanos, tenemos que anhelar esa comunicación con Dios. Tenemos que anhelar orar en todo tiempo, hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Hablemos con nuestro papá. Hablemosle, digámosle, Señor, gracias porque has restaurado esa relación que se había perdido. Los resultados de la oración, porque todos queremos tener resultados, pero no queremos orar. Perdón. Como que queramos tener un salario sin trabajar. Ahí son los que pasamos incapacitados. Mi hermano, no puede tener usted un salario si no trabaja. Entonces, no puede usted tener respuesta de Dios, bendiciones o bien las bienaventuranzas si usted no habla con Dios. Todos queremos tener, porque queremos una oración de 5 minutos y que Dios nos responda a nuestras peticiones. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Es que ya oré, fíjate, oré bastante, oré 10 minutos y Dios no me ha respondido todavía. Dice la palabra de Dios, oremos sin cesar, oremos sin cansancio. Nos tenemos que deleitar en la presencia de Dios, deleitarnos en la oración, deleitarnos en la lectura bíblica. Veamos por favor Hechos 12, versículos del 5 a 10. Aquí, mis hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida. Los discípulos eran encarcelados. Hechos 12, versículos 5, del 5 al 10 vamos a leer. Pedro estaba en la cárcel. Y no porque anduviera robando gallinas.
Estaba preso porque compartía la preciosa palabra de Dios. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Oigan, pero la iglesia que hacía, mi hermano, pero la iglesia hacía sin cesar. No estaban orando porque toda la iglesia era perseguida. Pero no estaban orando, Señor, líbrame que no me agarren. Padre, que hazme invisible ante los ojos de los guardias. No, estaban orando por Pedro, por el que estaba detenido. Dice, así que Pedro estaba custodiado. Oigan bien, estaba custodiado. Estaba en la cárcel, estaba entre rejas y además de eso estaba custodiado. Pero aquí está lo bonito, pero la iglesia oraba. ¿Cuántos de ustedes oran por los problemas de su hermano o su familia o por sus amigos? ¿Cuántos de ustedes oran por ellos? La mayoría oramos 5 minutos, pero para nosotros, ¿verdad? Del prójimo no nos acordamos. Hasta que terminamos de orar. Ay, no oré por la hermana que me dijo que orara. Veamos el versículo siguiente, por favor. Dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel, respuesta a la oración de los hermanos que estaban orando. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. ¿Cómo se le llama a eso, mis hermanos? A algo sobrenatural, ¿cómo se le llama? Los milagros vienen de la mano de la oración. Había un pueblo que estaba orando, se dio el milagro. Oigan bien, había un pueblo que oraba, el milagro se dio. Un ángel llegó donde estaba Pedro, le tocó, le despertó. Y oigan, aquí hay algo de admirar que no lo había pensado. Pedro en la cárcel y estaba bien dormido. Estaba emproblemado, pero él reposaba en Dios. Nosotros en camas bien cómodas y no podemos dormir, ¿verdad? Pensando en los problemas. Ay, ¿cómo voy a hacer con estas deudas? Ay, ¿cómo voy a hacer? Vemos la confianza en Dios, mis hermanos. En el lugar, en el momento peor puede estar, pero si usted confía en Dios, va a dormir tranquilamente. Entonces dice aquí, ahí que las cadenas se cayeron, se rompieron. Milagros. Pero repito, porque había una iglesia que oraba. Una iglesia que estaba intercediendo por la vida del apóstol Pedro. Dice el versículo siguiente. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, oigan bien, milagro, pasaron enfrente de los soldados. Y no era solamente un grupo, habían 2 parejas de soldados en este caso. Y dice que pasaron delante de la primera y no pasó nada. Quizás hasta los saludaron, que les vaya bien. Pasan la segunda guardia y dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Oigan bien, milagros. La puerta que estaba con doble cadena, 4 candados, está bien asegurada. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él abrió la puerta para que Pedro pasara. Dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Después de que le sacó el problema, el ángel se fue y Pedro quedó libre. Después de que usted sale del problema, ahora de usted depende. ¿Busca a Dios o se aleja de Dios? Dios ya le sacó el problema. Los hermanos ya estuvieron orando por usted. Ahora de usted depende. O sigue la presencia de Dios o se aparta. El ángel, o sea, aquí dice que el ángel se fue. Pedro quedó libre. Bien pudo haber dicho, no, yo ya no vuelvo a predicar la palabra de Dios porque es feo estar preso. Hay gran frío que hace. Él no. Él siguió predicando la palabra de Dios. Nosotros, mis hermanos, un problemita y nos corrió de la iglesia. Un problemita y ya no queremos saber más de Dios. ¿Por qué? Por falta de oración y de fe. Estamos débiles. ¿Pero por qué estamos débiles? Por falta de oración. Entonces estamos viendo, mi hermano, que los resultados o la respuesta de nuestras oraciones son milagros en nuestras vidas. Por la persona que usted está orando, se ve la mano poderosa de Dios.
Veamos, por favor, saltemos al versículo 12. Dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, y llegó a casa de María, la madre, después de que Pedro salió, después de que el ángel le dejó solo, dice que él se fue a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oigan bien, en donde muchos estaban, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, durmiendo. No, estaban orando. Oigan bien, los hermanos estaban todavía orando cuando Dios hizo el milagro. Todavía estaban orando, estaban intercediendo por Pedro cuando Dios le dio libertad. Vemos cómo Dios responde esas oraciones que usted está haciendo de intercesión por su prójimo, por su hermano. Vemos que al momento Dios le dio libertad. Qué bonito es, y eso le digo porque me da mucha alegría, mis hermanos, cuando vienen aquí y las hermanas o hermanos dicen, por lo general son hermanas que dan testimonio, que ahorita me acabo de percatar, más que todo son hermanas que pasan y dan el milagro. Y en mi corazón digo, gracias a Dios, porque la hermana ha visto que la oración tiene, amén, que la oración tiene poder, que cada oración Dios la responde al tiempo de Dios, pero la responde. Podemos ver el por qué tenemos que orar sin cesar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay un fruto. La oración trae un fruto. Veamos el versículo siguiente, se me fue el tiempo, no me he percatado. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, se le oyó escuchar una muchacha llamada Rodeben. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando, sonó la puerta. El versículo siguiente dice, llegó una muchacha, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo lo dejó en la calle. No le abrió. De gozo no abrió la puerta, dice. En lugar de abrir, se fue para adentro corriendo. Aquí está Pedro, aquí está Pedro, aquí está Pedro. Pero lo dejó en la calle. Veamos qué dice, sino que corriendo entró, dio las nuevas, y los que estaban dentro le dijeron, oigan, ni ellos creían que así Dios rápidamente haya contestado la respuesta. Le dijeron, vos estás loca. Creemos en Dios, pero muy rápido ha contestado, no creo. No le creían. Como también muchas veces las personas no creen cuando hay hermanos que vienen aquí, hermanos, yo tenía cáncer, me hicieron los exámenes y para la gloria y la honra de Dios, hoy he sido declarada libre de cáncer. Y alguien que está sentado ahí que dirá, quizás ni tenía nada. Falta de fe. Ahí dice que los que estaban orando, vos estás loca. Si Pedro, si está preso, ¿cómo va a estar aquí? La incredulidad. Somos incrédulos. Dios está haciendo la obra, Dios está haciendo los milagros, pero no creemos. Aquí los apóstoles no creían, pero ella les aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Dice el versículo 16. Aquí nos quedamos por tiempo, me pasé 2 horas casi. Dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron. Mi hermano, ese problema por el cual usted está pasando, Dios lo va a resolver, pero crea. Pero tiene que ponerse en oración. Muchas veces lo decimos, oren por mí. Todos podemos orar. Todos tenemos entrada libre delante del trono de la gracia. Cuando usted venga a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, todos vamos a que, mire mi hermana, atónito es, con la boca abierta. Así, de verdad. No le creo. Mi hermano, pero esto lo vamos a lograr si nosotros verdaderamente comenzamos a orar sin cesar. Comenzamos a decirle, Señor, ayúdeme a entender su voluntad para mi vida. Ayúdeme que mi humanidad se pueda someter delante de usted, porque nuestra humanidad delante de Dios no quiere nada, mi hermano. En nosotros hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y muchas veces le damos más placer a la carne que al espíritu. ¿Pero por qué? Porque no hace falta la oración. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque esta mañana usted nos ha dado la clave, Señor, que muchos ya la sabíamos, pero no la estamos practicando. Tenemos la llave en nuestras manos, Señor, para entrar a su presencia. Tenemos la mano en nuestra llave, Señor, para que a través de su poder, su amor y misericordia, se pueda manifestar esa gracia preciosa en cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hermanos, bendito Dios, que hasta este momento no lo han reconocido como Señor